Y luego la posición inicial, si la ponemos a 1500 metros. Entonces ahora hacemos los planteos de las ecuaciones de posición para cada uno de los móviles. Vamos a hacer XA, va a ser MRV, entonces vamos a empezar con X0 más velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración por tiempo cuadrado. Vamos a reemplazar por los valores. Posición inicial es 0, no la consideramos. Velocidad inicial es 0, no la consideramos. Y nos queda 1/2 de la aceleración, que es 0,6 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo cuadrado. Eso lo podemos escribir como 0,3, ¿no? Directamente. Metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Ese es para el móvil A. Para el móvil B vamos a hacer lo mismo. Es la misma ecuación porque tenemos MRV. X0 sería 1500 metros más. Velocidad inicial no la tenemos, ¿no? Por lo tanto hay que dejarlo planteado. Velocidad inicial por tiempo. Más 1/2 de 0,2 negativo metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Esto nos quedaría 1500 metros más velocidad inicial por tiempo menos 0,1 metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Considerar que aquí dejamos planteada la velocidad inicial porque es un dato que todavía no lo conocemos. Es una variable de nuestro problema, por lo tanto lo tenemos que averiguar en la resolución. ¿Hasta ahí está claro? Para aquellos que tenían dudas en el planteo o no lo pudieron hacer. Sí, está claro, profe. Bien. Ya tenemos entonces el planteo de las dos ecuaciones. Vamos a ver qué pregunta el punto A. El punto A pide el tiempo que transcurre hasta el encuentro, o sea, es decir, el tiempo de encuentro. Vamos a poner A aquí, el tiempo de encuentro nos pide. Pero nos dice en el enunciado que dice que ambos se cruzan en el punto medio de los 1500 metros. O sea, nos está dando el punto de encuentro. El X de encuentro nos está dando. Le vamos a simbolizar X de su E. Que sería 1500 dividido 2, es decir, 750 metros. Bien, eso lo da como dato el enunciado. Con eso, que sabemos que en el X donde se encuentra, en la posición de X donde se encuentran es en la mitad, acá se produce el encuentro, tenemos que calcular cuál es el tiempo que van a tardar ambos móviles en llegar a ese punto para poder encontrarse. Por lo tanto, haciendo uso de alguna de estas dos ecuaciones, tenemos que reemplazar la posición ya sea de X, de A o de B con este 750 para obtener el tiempo. En esta acá nos va a faltar la velocidad inicial, por lo tanto lo vamos a hacer en esta. Vamos a suponer la posición de A tendría que ser 750, que es el encuentro, es la misma posición para A y B. Va a ser 0,3 metros segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Hay que despejar tiempo, ahí nos va a dar el tiempo de encuentro, que sería 750 metros dividido 0,3 metros sobre segundo cuadrado, raíz. ¿Cuál es el tiempo que les dio? 50 segundos. 50 segundos. Es decir, a los 50 segundos el móvil A va a llegar al punto del encuentro y el móvil B va a llegar al punto del encuentro. Eso es lo que
nosotros siempre debíamos resolver cuál era el tiempo de encuentro y después la posición de encuentro, ¿no? En este caso se da como dato la posición de encuentro, tenemos que calcular el tiempo, y ahora nos va a pedir cuál es la velocidad inicial de B, que no lo teníamos. ¿Cómo podemos hacer con este nuevo dato que tenemos de los 50 segundos, tratar de usar esta ecuación para poder despejar la velocidad inicial, que es lo que nos pide en el punto B? Nosotros sabemos que para 50 segundos, la variable t, la posición debería ser 750 metros. Entonces, ponemos esos datos en esta ecuación y nos queda como variable, la única variable de la ecuación, la posición inicial. $1.500 metros más velocidad inicial por 50 segundos menos 0,1 metros segundo cuadrado por, a ver si me entra, 50 segundos al cuadrado. Ahí lo hice un poco chico porque no me entraba, pero es menos 0,1 metros segundo cuadrado por 50 segundos al cuadrado. Despejen velocidad inicial y me dicen cuánto da. Aquí es álgebra, ¿no? Despejar la variable velocidad inicial de esta ecuación y resolver. ¿Cuánto les da? Ahí uno escribe menos 10. ¿Menos 10 qué? A mí me da menos 20. Menos 20 metros por segundo a mí. A mí menos. Menos, a ver, chequeo. En las resoluciones que tengo me da menos 10. A mí también, profe. Volvé a chequear la resolución. Menos 10 metros sobre segundos. Ese negativo nos está diciendo de que va hacia la izquierda y con una velocidad de 10 metros sobre segundos comenzó el movimiento. Es la velocidad inicial esta, ¿no? O sea, desde el momento que nosotros empezamos a analizar el problema, que es cuando estaban separados 1500 metros, el móvil B ya tenía una velocidad que era de 10 metros sobre segundos a la izquierda, con sentido hacia la izquierda. ¿Se entiende lo que calculamos acá? La otra pregunta es, ¿cuál es la velocidad de A y B en este momento, en el momento que se encuentra? El A va a tener una velocidad y el B va a tener otra velocidad. Voy a cambiar de hoja para poder tener espacio. Voy a dejar esta acá, tengo los datos. El C lo que pregunta es velocidad de A. ¿Cómo podemos saber la velocidad de A? Con la ecuación de A para velocidad. Era un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces era la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial de A era 0, ¿no? Vamos a poner la velocidad B sub A. Velocidad inicial de A era 0. La aceleración que tenía A es 0,6 metros sobre segundo cuadrado, y el tiempo de encuentro, que es el momento que nosotros queremos calcular la velocidad, era de 50 segundos, habíamos calculado. Por lo tanto, la velocidad de A los 50 segundos, o al momento de encuentro, es de 30. 0,6 por 50 da 30 metros sobre segundo, ¿no? Esa es la velocidad de A al momento del encuentro. Y el otro punto que nos pide la velocidad de B, que sería el punto D, la misma ecuación, velocidad de B es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, porque es el mismo tipo de movimiento. Nos quedaría velocidad inicial de B, recién acabamos de calcular, era menos 10 metros sobre segundos.
No estaba quieta B cuando arrancó el problema, empezamos a analizar. Más aceleración, que la aceleración era negativa, por lo tanto vamos a escribir menos 0,2 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo de encuentro, que es 50 segundos. Eso nos da una velocidad del móvil B de menos 20. ¿Es así? Háganlo con la calculadora. Si tienen alguna duda con el planteo, me dicen. Una consulta. Yo, en vez de igualar al principio la ecuación, saqué primero la velocidad de A y con la velocidad de A fui sacando lo otro. Después saqué la aceleración con la aceleración disculpe, saqué la velocidad de A. Después Espera saqué que el vuelvo a la tiempo. anterior. Acá me estás hablando. Claro. En vez de igualarlo, con los datos saqué la velocidad final de A, que me dio 30 metros sobre segundo, y con ese dato ya saqué el tiempo. Pero primero tenés que calcular esto, ¿no? Porque No, ¿cómo sabes la velocidad de A en qué tiempo? es que usé la fórmula de velocidad al cuadrado. Bien. Yo pensaba también. usar esto. Bien, está bien el planteo. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, Luis, sí, Porque igual, los profesor. resultados me dio lo mismo. Sí. Eso es un indicador de Ok. que está bien el planteo. Listo. Sí. A mí la respuesta B me dio menos 20 y la D menos 10. Y yo lo pensé, digamos, de que el móvil B viene frenando al tener una velocidad negativa y cómo la velocidad final va No, a ser viene mayor. frenando porque tiene... No viene frenando, ¿sabes por qué? Cuando se considera de que está desacelerando o frenando, cuando la aceleración y la velocidad tienen signos diferentes. En ese caso se considera de que está frenando. Vos tenés una velocidad, o sea, una velocidad en un sentido, supongamos negativa en este caso, que es el caso que estamos planteando. Vamos hacia la izquierda. Nosotros queremos frenar, necesitamos que la aceleración vaya hacia el otro lado. Cuando la velocidad y la aceleración tienen sentidos opuestos, se considera de que el móvil está frenando. Si no, está acelerando, pero en sentido hacia la izquierda. Claro. Bueno, gracias. Bien, acá también dicen que lo plantearon de otra forma, pero les da igual. Está bien. ¿Algún otro que haya tenido problemas o que no, o lo planteó diferente y le dio diferente? ¿No? Bien. Con esto entonces cerramos lo que es movimiento en una dimensión de los temas que vimos y vamos a pasar ahora a lo que es movimiento en dos dimensiones. Yo les dejé en la aula virtual la guía de la unidad número 2, de la unidad 3 parte 2, perdón. Ábranla y ahí vamos a empezar con un repaso de eso. Saco estas hojas. Le voy a compartir pantalla. Miren. Uy. Ahí se ve. Porque me estaba haciendo... Sí. Se ve como que no andaba bien. Bien.
Vamos a empezar entonces con movimiento en dos dimensiones. Esto supongo que ya, según lo que me comentaron, ya vieron esto, ¿no? El movimiento en dos dimensiones. ¿No? ¿Lo tienen fresco? Sí, lo vimos el jueves pasado. Bien. El movimiento en dos dimensiones. En este caso, dejamos una sola dimensión, que trabajamos solo sobre el eje X o sobre el eje Y solamente, y empezamos a trabajar en un sistema de coordenadas cartesianas X y Y de dos dimensiones. Como vimos, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento son unidades vectoriales. Cuando lo trabajamos en una sola dimensión, lo podíamos representar sobre el eje, sobre uno de los dos ejes, según el que trabajáramos, y con el sentido dado por el signo, como vimos recién con la aceleración, la velocidad y demás. Sin necesidad de hacer el planteo vectorial. En este caso, cuando empezamos a trabajar en dos dimensiones, sí ya comenzamos a necesidad de hacer el planteo vectorial, por lo tanto vamos a repasar un poquito cómo vamos a nomenclar y cómo vamos a trabajar con los vectores. Les voy a primero a dar la parte que está compartiendo pantalla y después lo de la hoja, porque si no, no van a ver bien. Como sabemos, bueno, los vectores son cantidades que tienen módulo o magnitud y una dirección y un sentido, ¿no? Se pueden representar en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, o sea, en forma ortogonal de coordenadas cartesianas, con el X y el Y, o a través de coordenadas polares, que es el R y el θ. El R es la magnitud de ese vector y el θ es el ángulo. Nosotros vamos a trabajar con estas dos representaciones. La posición XY, como se ve aquí, o las coordenadas polares con el ρ, el R, en algunos libros lo llaman ρ, el R y el θ. Bien, el R es el largo del vector, que es la magnitud, sin signo, y el ángulo con respecto al eje X positivo. Siempre se mide con respecto al eje X positivo cuando nosotros hacemos los cálculos. De esta manera se puede trabajar con versores. Eso no lo vamos a ver acá en el práctico, pero sí en el teórico posiblemente les aclare que los versores son vectores unitarios y se puede representar un vector a partir de versores. Y se representan con las letras I y J. Lo que sí es importante es la conversión entre esas coordenadas polares y esas coordenadas ortogonales. Que eso también un poco lo vieron en el ciclo de nivelación, que es convertir cuáles son las componentes de un vector y cómo volver a convertir a coordenadas polares. Ahora vamos a volver a la hoja, así hacemos un ejemplo, o hacemos el planteo más que el ejemplo. Tenemos el eje de las Y, el eje de las X. Vamos a representar un vector cualquiera. Lo vamos a representar desde el centro a una posición determinada. X e Y. Nosotros tenemos el largo del vector y tenemos el ángulo. El R, que es la magnitud, que es el largo del vector, y el ángulo con respecto del eje de las X. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para obtener cuál es la componente en X o el largo en X del vector y la componente en Y, que es el largo en X del vector? Le vamos a llamar R sub X y R sub Y. Ya le estaba poniendo velocidad. R sub X y R sub Y, que R es nuestro vector. La posición en X, ¿cómo la vamos a obtener? R, que es el largo del vector, por el coseno del ángulo. Y la posición en Y la vamos a obtener como R por el seno del ángulo. Bien, si tenemos coordenadas polares,
R y θ a la posición en X, o la componente en X, mejor hablando con más propiedad, la vamos a calcular magnitud por el coseno del ángulo, la componente en Y, magnitud por el seno del ángulo, el ángulo siempre este ángulo, ¿no? No este, sino este. ¿Y qué pasa si tenemos el X y el Y? Tenemos un vector, el mismo vector podemos suponer, pero lo tenemos representado como XY. Te damos cuánto vale en X y cuánto vale en Y este vector. O sea, cuánto vale en X y cuánto vale en Y. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para obtener el R o la magnitud del vector? ¿Y cómo hacemos para obtener el ángulo? Para obtener el R podemos trabajar con Pitágoras. El R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y el ángulo es igual al arco tangente de Y sobre X. A partir de X y de Y obtenemos la magnitud del vector y a partir de X y de Y obtenemos el ángulo de ese vector. ¿De acuerdo? De esta manera podemos convertir de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, de polares a rectangulares y de rectangulares a polares. ¿Bien? Esto lo vamos a tener que hacer todo el tiempo en los ejercicios que vamos a ver de 2 dimensiones. ¿Bien? Así que es importante que lo tengan claro. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien, vamos a pasar directamente entonces a lo que es tiro oblicuo, movimiento de proyectiles o también movimiento parabólico, se le puede llamar. Así que les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo las ecuaciones. En movimiento de proyectiles o tiro oblicuo, tenemos un movimiento que se da en 2 dimensiones, por eso lo estamos estudiando, pero la particularidad que tiene, que el movimiento es parabólico y de que para cada uno de los ejes vamos a tener un tipo de movimiento diferente. Si nosotros descomponemos ese movimiento que tiene el proyectil para el eje X y para el eje Y, vamos a tener que para uno de los ejes vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme y para otro de los ejes vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Esto es siempre en situaciones ideales donde se considera que no hay rozamiento del proyectil con el aire, ¿no? Siempre vamos a trabajar con situaciones más simplificadas. Le voy a volver a la hoja, entonces me va a ser más cómodo que ir. Ustedes ténganlo abierto ahí para consultar cualquier cosa, pero me va a ser más cómodo si yo les escribo en la hoja. Tenemos, así les hacemos el gráfico representativo del movimiento. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X, tenemos un proyectil que se lanza con una velocidad inicial, que es un vector, que tiene un determinado ángulo, tiene una determinada magnitud, y a medida que transcurre el tiempo va haciendo este movimiento, ¿no? Sube hasta una posición, una altura máxima y vuelve a caer. Como si tiráramos una piedra hacia arriba con una determinada inclinación. Vamos a ver que va a tener un recorrido en el eje X y en el eje Y va a subir hasta una determinada altura y va a volver a bajar. ¿Bien? Sobre el eje de las X, el tipo de movimiento que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? De que la aceleración en el eje de las X, por eso le vamos a poner sub X, es igual a 0. No tenemos aceleración. ¿Y qué pasa con la velocidad
en el eje de las X, que le vamos a poner sub X, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniforme. Constante. Es constante. La velocidad va a ser la misma siempre si consideramos solo el movimiento de las X, ¿no? La velocidad, cuando descomponemos el vector velocidad en el eje de las X, vamos a tener que, para todo momento, a medida que va avanzando ese proyectil, la velocidad no va a cambiar, siempre va a ser la misma. ¿Bien? ¿Y cómo calculamos la velocidad inicial de ese proyectil? Lo vamos a poner, vamos a hacer dos apartados, X y después acá abajo Y. Ahí lo tienen en la tablita. Lo que estoy poniendo acá es lo que está en la tablita más organizado en la carpeta, en la guía, perdón. La velocidad inicial para el eje X, por eso le ponemos importante el subíndice, porque estamos hablando solo del eje X, es un vector. ¿Cómo hacemos calcular la componente en X, que sería velocidad sub 0 X, de un vector? Recién lo vimos ahí arriba. ¿Cómo hacíamos calcular? Alguien que se anime a trasladar. Cuadrado más ¿Perdón? cuadrado. Raíz de No, X. nosotros tenemos la magnitud, que es la B sub 0, y el ángulo que le vamos a llamar tita. B sub 0 por coseno de tita. B sub 0, que es la magnitud, que es el largo del vector, por el coseno de tita. ¿Bien? Esa es la magnitud del vector o la componente del vector de velocidad inicial para el eje de las X. Es lo que mide este vector, que es la proyección del vector velocidad inicial sobre el eje de las X. Y esa velocidad inicial sub X es la que se va a mantener a lo largo de todo el movimiento para el eje de las X. Entonces es constante, pero más precisamente es velocidad sub 0 X. La velocidad sub 0 X es la que va a tener B sub X, que es generalizando para cualquier posición en el tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos calcular la posición en todo momento de ese proyectil? ¿Cuál es la posición en X que va a tener el proyectil en este eje? Si nosotros consideramos cualquier tipo de, generalizamos y consideramos en cualquier momento. Como el movimiento es MRU, tenemos que aplicar la ecuación de MRU. ¿Cómo era la ecuación de posición para MRU? Era posición inicial más velocidad constante para el eje de las X. Acá es importante que es para el eje de las X, porque vamos a tener una velocidad para el eje de las X y una velocidad para el eje de las Y, ¿no? Tenemos una general que está escrita en forma con coordenadas polares y nosotros estamos trabajando con las de coordenadas ortogonales, ¿no? Por el tiempo. ¿Bien? Entonces tenemos posición, velocidad acá, perdón, es constante, aceleración no hay, y para calcular velocidad inicial descomponemos ese vector a través de magnitud por el coseno del ángulo. Bien, vamos al otro movimiento, o sea, dejamos el movimiento de las X, vamos al movimiento de las Y. ¿Qué pasa si nosotros solamente miramos de aquí, no vemos el movimiento que hace parabólico, sino solamente vamos a ver que sube el proyectil y baja, ¿no? Solamente en el eje de las Y. Entonces, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para el eje de la X tenemos un tipo de movimiento, para el eje de las Y otro. ¿Cuál sería la aceleración en el eje de las Y? Aquí ya tenemos aceleración. Es la aceleración de la gravedad, G. Es la aceleración de la gravedad. ¿Bien?
¿cómo podemos obtener la componente de esa velocidad inicial para el eje de las y? Sería esta componente, velocidad inicial en y. Magnitud, que es velocidad inicial, por el seno del ángulo. ¿Bien? Velocidad inicial es igual a velocidad inicial del eje de las y, perdón, es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Bien. ¿Cuál es la velocidad en todo momento, en cualquier momento, no solamente el inicio? Que sería la v sub i. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a la ecuación de velocidad para ese tipo de movimiento. Tenemos velocidad inicial para ese eje, siempre ahora particularizamos para qué eje trabajamos, más aceleración por tiempo, pero la aceleración dijimos que era la aceleración de la gravedad, más g por t. Recuerden acá que cuando trabajamos con aceleración de la gravedad podemos cambiar el signo y poner menos y tomar g como 9,8 sin signo. ¿Bien? Si nosotros trabajamos con el signo más, tenemos que trabajar con g igual a menos 9,80. ¿De acuerdo? Porque en algunos libros, o en algunos apuntes, o en algunas páginas de internet, aparece como menos. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Estamos repasando lo que dice ese cuadrito. Luego, por último, la posición en todo momento para el eje de las y es de posición inicial más velocidad inicial en el eje de las y por tiempo más un medio de la aceleración, que en este caso es g, por tiempo cuadrado. De vuelta acá con el signo. Puede ser más o puede ser menos. Y siempre trabajamos en estas ecuaciones que hablaba de velocidad inicial, trabajamos con la velocidad inicial para ese eje en particular, ¿no? Porque estamos descomponiendo el movimiento para el eje X y para el eje Y. En el caso del eje Y sería como si fuera un tiro vertical, ¿no? Tiramos hacia arriba, llega a un punto y vuelve a bajar. Y en el eje de la X un MRU clásico. ¿Bien? Esas serían las ecuaciones más importantes que vamos a tener para este movimiento y la que vamos a usar en todo momento. Ese cuadrito es lo que se tienen que estudiar, y no de memoria, sino razonar para qué tipo de movimiento es, y si ya se acuerdan las ecuaciones de MRU y MRV, con este acá es fácilmente deducible, descomponiendo para un eje y para el otro. Después tenemos otras ecuaciones más particulares que te permiten calcular algunos parámetros como la altura máxima o el alcance de forma más directa, sin necesidad de hacer uso de todas estas ecuaciones y de igualación y de paso de términos y demás. Estas ecuaciones salen de estas otras, ¿no? Vamos a repasarlas. Sí. Tengo una pregunta. ¿Sobre esto? Sí. Sí. La aceleración cuando yo tiro el proyectil no es la de la gravedad. La aceleración que existe en este movimiento es únicamente la de la gravedad. Lo que sí vos estás dándole al inicio es una velocidad inicial. La lanzás con una velocidad inicial. Y a partir de que ese proyectil ya tiene esa velocidad inicial, se considera ese movimiento. O sea, los milisegundos que tarda el proyectil desde ir a cero a velocidad inicial no se consideran dentro del movimiento. Si estás disparando con un cañón, por ejemplo, tenemos un proyectil que está quieto y se le da un impulso y adquiere una velocidad inicial. Desde quieto hasta la velocidad inicial hay una aceleración. Eso no se considera dentro del movimiento, pero son milisegundos, ¿no? Luego, una vez que salió del cañón, se adquirió esa velocidad inicial y empieza el movimiento.
Listo, profe. Ahí va. Bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta antes que pasemos a las ecuaciones que siguen? Bien. Tenemos las ecuaciones de altura máxima. Voy a hacer nuevamente el gráfico. Una velocidad inicial. Y hace esto, el proyectil. Podemos calcular la altura máxima, que es o la proyección al eje de la Y, esta sería la altura máxima. Y max le vamos a llamar el proyectil, como velocidad inicial en el eje de las Y al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Con esta ecuación, de forma simplificada, podemos calcular cuál es la altura máxima. Y también podemos calcular cuál es el alcance. El alcance es la posición desde donde se lanzó hasta donde se cayó. Le vamos a llamar R. Esta es altura máxima. Y R es el alcance, que se calcula 2 veces velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, las velocidades iniciales de los dos ejes, sobre G. Este es el alcance. Bien, hay que considerar un par de cosas sobre esto o el uso de estas ecuaciones que hay que hacerlo en forma cuidadosa o consciente de cómo se aplica. La altura máxima es siempre con respecto a que el punto de lanzamiento sea el eje de las X y se calcula la altura desde ese punto hasta el máximo donde alcanzó el proyectil. Suponiendo de que estábamos arriba de un edificio, este era un edificio, y el proyectil hacía esto, y acá estaba el piso. La altura máxima te calcula esto, no te calcula esto, ¿no? Hay que considerarlo eso, porque puede llegar a confusiones en algunos ejercicios. La altura máxima calcula esto. Lo mismo para el alcance. El alcance calcula siempre que el movimiento sea simétrico, es decir, empieza y termina sobre el mismo eje. El alcance calcula lo que está representado acá. Si nosotros queremos calcular cuál es el alcance total que tiene en este tipo de movimiento graficado, donde tenemos arriba de un edificio, lo lanzamos, queremos calcular esta distancia, de aquí hasta aquí, el alcance no lo calcula hasta acá. ¿Correcto? Siempre que sea simétrico el movimiento. Y la altura máxima también, de que la posición o el eje Y, cuál es punto de partida, sea el mismo de referencia para tomar la altura máxima. ¿De acuerdo? En estas dos ecuaciones hay que tener esas consideraciones para aplicarlas. No es que la aplicamos y nos calcula mágicamente cualquier cosa, porque hay muchos ejercicios que son de este estilo y a veces se ven tentados a calcularlos con alcance o altura máxima y no es correcto. ¿Bien? Profe, Sí. acá también en la segunda ecuación, G, la gravedad va negativa, o sea, sería menos 9,8. No, en este caso lo tenés que considerar positiva. Ah, bien. Bueno, gracias. Sí, en esto lo tenés que considerar positivo. ¿Y en la altura máxima también, profe? Sí. Ok. Ecuación de la trayectoria nosotros no vamos a ver porque no la vamos a usar en los prácticos, en los ejercicios, pero sí en la teórico posiblemente les hagan hacer algo conceptual con eso. Bien, vamos a hacer un ejercicio de esto. Voy a compartirles pantalla.
Vamos al ejercicio número 3. Problemas de tiro oblicuo. ¿Ven ahí? Sí, profe. Bien. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial v sub 0 de 100 metros sobre segundos y un ángulo de inclinación de 60 grados respecto al horizontal. Suponiendo nula la resistencia del aire, se pide calcular. Por un lado, el tiempo en que el proyectil alcanza una posición de abscisa X, 250 metros, las componentes de la velocidad en dicha posición y la altura alcanzada. Bien. Vamos a volver a la... Uy, se me cayó acá. Un día de hojas. El ejercicio 3. Vamos a hacer un gráfico representativo que no necesariamente sea el tipo de movimiento exacto, pero para tener una idea de qué es lo que estamos calculando. Tenemos velocidad inicial de 100 metros sobre segundo, esa es la magnitud. El ángulo dice 60 grados y esto va a ser el proyectil, ¿no? Lo que pide calcular primero es el tiempo en que el proyectil alcanza una posición de abscisa X 250 metros. No sé dónde va a caer, pero por ejemplo X acá, 250 metros. Nos pide cuál es el tiempo que tarda el proyectil en hacer hasta esta posición, en hacer esto, hasta acá. ¿Cuál es el tiempo que tarda? Antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio de este tipo de ejercicio de tiro oblicuo, yo les recomiendo descomponer la velocidad inicial en sus componentes en X y en Y, porque después se usan para todas las ecuaciones que apliquemos. Por lo tanto, vamos a primero descomponer. Velocidad inicial en X es velocidad en X, velocidad en X general y velocidad inicial, Perdón que tache, pero no tengo para borrar. Para que les quede claro. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial, que es la componente, la magnitud del vector velocidad inicial, por el coseno del ángulo, ¿no? Eso es lo que vimos anteriormente. ¿Cómo sería con números esto? ¿Me pueden decir? 100. 50. 100 100 por el metros coseno sobre 60. segundos por el coseno de 60 grados. Eso nos da 50. 50 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de la componente en X. ¿Bien? Velocidad inicial componente Y. De la misma manera es velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Es 100 metros sobre segundos por el seno de 60 grados. Eso nos da, a ver si lo tengo por aquí, 86,6. 86,6 metros sobre segundo. ¿Bien? Ya tenemos como un paso previo a comenzar cualquier resolución de estos tipos de ejercicios. Vamos con el punto A. El punto A nos pide el tiempo en que el proyectil alcanza una posición de abscisa X250, que la marcamos acá. Nos pide cuál es el T, ¿no? Lo podemos calcular en el eje de las X o en el eje de las Y. En este caso, en el eje de las X tenemos la posición. En el eje de las Y no sabemos qué altura es, por lo tanto nos conviene hacerlo en el eje de las X. Para hacerlo en el eje de las X, vemos
¿Cuál es la ecuación posición para este eje? Es MRU, era x0 más velocidad en x, que es constante, o sea, la velocidad en x es la misma que la velocidad inicial en x, ¿no? Es constante, es la misma. Podemos poner sub 0 ahí, es indistinto, por el tiempo. X0, vamos a considerar de que el movimiento empezó en la posición 0, no lo vamos a tener en cuenta, y la X que nos está pidiendo es 250 metros. Entonces vamos a hacer 250 metros más, ¿cuál era la velocidad constante en todo momento? 50 metros sobre segundos, pero esto es igual. 50 metros sobre segundos por el tiempo. Ahí despejamos y nos da cuál es el tiempo que va a tardar ese proyectil en alcanzar los 250 metros en el eje X. 5 segundos. 5 segundos. En 5 segundos va a alcanzar a hacer este movimiento, ¿no? Bien. Punto B. Lo que nos pide calcular ahora son las componentes de la velocidad en dicha posición. No nos pide calcular cuál es el X y el Y la posición, sino nos pide calcular, hay un vector en esta posición de velocidad, que no es velocidad inicial. Si nosotros planteamos el sistema de coordenadas ahí, tenemos B sub X y B sub Y. Lo que nos pide calcular son estas dos. Para esa posición, en el tiempo de 5 segundos a los 250 metros, ¿cuáles son las componentes de Y y cuáles son las componentes de X? ¿Bien? ¿Cómo son las ecuaciones para X, B sub X, de velocidad? Es un MRU. Espacio sobre tiempo. Bien, pero vamos a la tablita o al repaso que hicimos recién. ¿Cómo es la velocidad en X? Constante. Constante. Por lo tanto, es la misma que la velocidad inicial. Se mantiene en todo momento. ¿No? Es de 50 metros sobre segundo. En cualquier posición vamos a tener esa velocidad. Para el eje de las X. Ahora no es lo mismo para el eje de las Y. Para el eje de las Y ya vamos a tener la ecuación. Velocidad inicial en Y más G por T. O menos G por T. Nosotros, si ponemos más, tenemos que considerar menos 9,8. Entonces, B sub I va a ser igual a velocidad inicial en Y, es 86,6. Menos 9,80 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que tardó hasta esa posición, que es de 5 segundos, ¿no? La velocidad para el eje Y a los 5 segundos, ¿de cuánto va a ser? $37,6. 37,6 metros sobre segundo. Profe, ¿por qué se ponía menos la gravedad acá? La gravedad es un vector de aceleración de que va en sentido negativo del eje de las Y. Por eso lo consideramos menos. En este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje de las Y, que sería tiro vertical o caída libre, o en los problemas de tiro oblicuo, podemos considerar como magnitud, es decir, con valor positivo, y ponerlo negativo en las ecuaciones, o bien consideramos un valor que G vale menos 9,8 y en las ecuaciones ponemos el signo más.
Pero siempre cuando terminamos de escribir numéricamente nos tiene que quedar menos 9,80, porque va hacia abajo. ¿Bien? Por eso lo poníamos así. Por eso le cambiamos el signo. Bien, profe, gracias. Bien. 37,6 sería la velocidad en el eje de las Y. Es decir, tenemos 50 y hacia arriba 37,6. Esto perfectamente nos puede dar hacia abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros consideramos en este punto la velocidad, el vector velocidad, que sería un vector velocidad así, hacemos el sistema de coordenadas cartesianas y tenemos b sub x positivo y b sub y hacia abajo, es negativo. ¿Qué nos está indicando esto de si es positivo el b sub i o es negativo el b sub i? Si el proyectil está en subida o si el proyectil está en bajada. Bien, a los 250 metros vemos de que el b sub i es positivo, por lo tanto está todavía en subida. Si el b sub i va en sentido hacia abajo, quiere decir de que el proyectil todavía está cayendo, está en bajada. Bien. El punto C. ¿Cuál es la altura alcanzada a los 250 metros, no? Ahora sí nos piden cuál es esta altura. Es la altura a los 250 metros en el eje de las X. ¿Cómo hacemos eso? Con la de posición en el eje de las Y. Posición inicial más velocidad inicial I por tiempo más 1/2 de G por tiempo cuadrado. ¿Bien? Y no lo conocemos, es lo que tenemos que calcular. Inicial consideramos 0. Velocidad inicial en I, 86,6 metros sobre segundos. Por el tiempo, hasta acá tardaban 5 segundos. Más 1/2 de menos 9,80 metros sobre segundo cuadrado por 5 segundos al cuadrado. ¿Cuánto da esa posición en I? ¿Cuál es la altura que va a tener el proyectil cuando en el eje de las X recorrió 250 metros? $310,5. ¿Escriben ahí? Bien. Eso está expresado en metros. Bien. Una altura de 310,5 metros va a tener el proyectil cuando recorre en el eje de las X 250 metros. ¿Está claro? Profe, una consulta. Bien, sí. ¿Qué tendría que pedirnos el ejercicio para hacer el arco tangente de BI sobre BX? ¿Qué significa? Debe haber algunos de esos que les pide cuál es el ángulo, les da cuál es el ángulo de la velocidad inicial o cuál es el ángulo de alguna velocidad. Por ejemplo, podemos hacerlo sin que nos pida cuál es el ángulo que va a tener en la posición 250. Cuál es la magnitud del vector y cuál es el ángulo del vector con respecto a la horizontal. Podemos hacerlo con estas dos componentes. Por ejemplo, vamos a plantear eso. Con esto queremos calcular cuál es la velocidad a los 250 metros y cuál es el ángulo que va a tener este vector velocidad con respecto a la horizontal a los 250 metros. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Cuál es la magnitud? Era b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. B sub x es 50 metros sobre segundos al cuadrado más
B sub I es 37,6 metros sobre segundo al cuadrado, todo eso raíz. Eso nos da, ¿me hacen el cálculo? $62,56. 62,56 metros sobre segundo. Esa es la velocidad módulo, ¿no? La velocidad que va a tener en ese momento el proyectil. Ven que va disminuyendo la velocidad con respecto a este, va a llegar a un punto de que la velocidad en I va a ser 0 y después va a empezar a caer, ¿no? Siempre la velocidad en X es constante, pero la velocidad en I va a aumentar y después va a disminuir, perdón, hasta llegar a ser 0 y después va a empezar a aumentar en sentido negativo. Y para el ángulo necesitamos calcular el arco tangente de B sub I sobre B sub X. Siempre es I sobre X. Eso da arco tangente de B sub I es 37,6 metros sobre segundo sobre 50 metros sobre segundo. Se pueden cancelar las unidades. Y me dicen cuánto da. 36. 36. 36. 36 grados. Sí, profe. Sí. Bien. Ese es el ángulo que vamos a tener a los 250 metros con respecto a la horizontal. Esta vector velocidad va a tener un ángulo de 36 grados. Ve que va disminuyendo con respecto a los 60 que tenía inicialmente. Cuando pase el punto de máxima, de altura máxima, y empiece a caer, el ángulo se vuelve negativo, es decir, en sentido opuesto. Siempre se mide del eje de las X en este sentido, es positivo, y si lo medimos del eje de las X al revés, es negativo. Entonces, el arco tangente les va a dar negativo si el vector apunta hacia abajo, si la componente en I es negativa. ¿Bien? Esto no lo pedía el ejercicio, pero de este estilo pueden ser que les pidan para calcular a partir de coordenadas rectangulares, pasarlas a polares. ¿Entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. en la altura máxima, ¿la aceleración va a ser 0? La altura máxima. No, la aceleración siempre existe. Lo que es 0 es la velocidad. Velocidad en I. ¿De acuerdo? Sí, o sea que en la altura máxima la velocidad va a ser igual a 0. Velocidad en I va a ser igual a 0. Ah, listo. Bien, a ver. Quería que hagan uno a ustedes ahora, estoy viendo cuál. El ejercicio 6. Lo vamos a leer. Acá tiene que hay que pensar el planteo inicial, pero después el resto es bastante, con las ecuaciones se puede sacar tranquilamente. Ahí les comparto pantalla. Un avión postal que vuela a 260 kilómetros por hora desciende a 90 metros de elevación, donde, en vuelo recto y horizontal, suelta un saco de correo para que lo recoja una red en el suelo. Despreciar la fricción del aire. Pide A. ¿Cuál será la distancia horizontal entre el avión y la red cuando se suelta el saco?
B, calcular el módulo de la velocidad con que llegó al suelo. Y C, tiempo que tarda en caer. A ver. Vamos a describirlo en otras palabras. Tenemos un avión que lleva cartas o correo, desciende a una altura y se mantiene a esa altura, suelta los sacos de correo y como va en movimiento, empieza a caer en forma parabólica, ¿no? Como un tipo de una tiro oblicuo. Y tienen una red que recoge ese saco. Bueno, si en una posición determinada se suelta el correo, ¿en qué posición tiene que estar la red? Para que caiga encima de la red. ¿Se entiende el planteo? Sí, profe. Bien. Esto quiero que lo hagan ustedes, pero pensemos primero, voy a hacer el eje así, este es el eje de las Y, este es el eje de las X. Vamos a suponer de que este es el punto donde se suelta el saco. Ese saco está dentro del avión, por lo tanto lleva la velocidad que tiene el avión, ¿no? Dice que va en vuelo recto y horizontal, es decir, de esta manera, con una velocidad inicial de 260 kilómetros por hora. Esto hay que pasarlo luego a metros sobre segundo, ¿no? A una altura de 90 metros del suelo donde hay una red. Vamos a suponer que aquí tenemos una red. Si acá está la posición 0, de aquí a aquí tiene que haber 90, acá va a haber menos 90 metros, ¿no? ¿Se entiende? Si acá está la posición 0, esta es la posición menos 90. Y se suelta en este momento y hace así y cae al saco, ¿no? Bueno, esto tendría que ser más parabólico. Cae acá a la red. Primera pregunta, aunque pensemos y tratemos de entender. ¿Qué ángulo tiene esa velocidad inicial o ese saco que tiene una velocidad inicial de 260 kilómetros por hora? 0. 0. 0, bien, porque con respecto al ángulo, al eje de las X no hay ángulo, entonces el θ es 0. El ángulo es 0 grados. Y la velocidad inicial hay que pasarlas a metros sobre segundos y después calcular las componentes en X y calcular las componentes en Y. ¿Cuál componente en Y es un poco obvia y la componente en X también va a ser bastante obvia? Pero hagámoslo para poder calcular el ejercicio. Luego de eso, una vez que tenemos esto en metros sobre segundos y tenemos las componentes en X y en Y, tenemos que calcular cuál será la distancia, esta distancia, es decir, cuál es la posición en X, en la cual se tiene que poner la red para que caigan ahí arriba el saco de correo. ¿Cuál es la posición en X? ¿Bien? Luego le pide calcular la velocidad, el módulo de la velocidad, pero ya que están también calculen el ángulo del vector velocidad que llega acá, al punto este, cuál va a ser la velocidad que va a tener justo antes de tocar la red, digamos, justo antes de tocar el suelo. Y luego el tiempo de caída. ¿Cuál es el tiempo de que tarda el saco de llegar de acá hasta los menos 90 metros? Intenten no plantear ustedes y después lo hacemos en un ratito. 5 minutos, por lo menos hagan el planteo y lo vemos en un ratito. Profe, ¿por qué el ángulo es 0? El ángulo es 0 porque el vector velocidad está sobre el eje X y los ángulos se miden con respecto al eje de las X.
el vector está sobre el eje X porque va horizontal. Y nosotros lo planteamos donde que el 0 sea el comienzo del problema y el vector velocidad está sobre el mismo eje. O sea, no hay ángulo entre X y el vector. Ah, bien, gracias. ¿Cómo vienen? Bien, profe. Yo les recomiendo de que comiencen calculando el tiempo, porque van a plantear cuál es la distancia horizontal que existe para poner la red y van a ver que les falta el tiempo, ¿no? Entonces empiecen a calcular el punto C. No podemos usar el alcance acá como tal. Voy a hacer el planteo para calcular el tiempo, que sería el punto C. Como no lo podemos calcular en el A, en el punto A, que es punto A, calcular distancia horizontal entre el avión y la red. ¿Cómo lo calcularíamos? X es igual a X inicial más velocidad en X por tiempo, ¿no? X inicial le ponemos que es 0 porque estamos en la posición 0. Necesitamos velocidad en X, lo tenemos, pero el tiempo no. Bien, por lo tanto vamos a hacer el planteo para calcular primero el tiempo. ¿Cuánto les da la velocidad inicial en metros sobre segundos? 72,22. 72,22 metros sobre segundo.
Velocidad inicial en X es 72,22 por el coseno de 0 grados. ¿Eso cuánto les da? Coseno de 0 grados, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces les da 72,22 metros sobre segundos. 72,22 por el seno de 0 grados. ¿El seno de 0 grados cuánto es? 0. Entonces velocidad inicial en I 0. es 0. Recuerden que esta es constante, pero esta no, ¿no? O sea, esto va a variar. Esta es constante para todo el movimiento. Por lo tanto, acá podemos hacer el planteo. X es igual, velocidad de X, que es igual a la inicial, porque es constante, 72,22 metros sobre segundos por el tiempo, que no lo conocemos. El tiempo es el mismo para ambos ejes, ¿no? Porque es el mismo movimiento en las dos dimensiones. Ahora, ¿cómo podemos calcular el tiempo? Si no lo podemos calcular en el eje de las X, podemos ver si lo podemos calcular en el eje de las Y. Y es igual inicial más velocidad inicial de I por tiempo más 1/2 de G por tiempo cuadrado. Bien, velocidad empieza en 0, el movimiento. La velocidad inicial en I es de 0. Y nos queda 1/2 por menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo cuadrado. Pero este I, sabemos cuál es el I final, ¿o no? Sí. Claro. Empieza en 0 y termina en menos 90. Acá voy a escribir directamente menos 90 para no tener que escribir de vuelta toda la ecuación. Entonces tenemos menos 90 metros es igual a 1/2 por menos 9,8 por tiempo cuadrado. Despejamos este t y nos va a dar cuál es el tiempo de todo el movimiento. Este menos es importante para que se les cancelen los menos después, ¿no? Díganme cuánto les da. 4,28. Puede ser, sí. ¿Alguien más le da así? Sí, profe. 28. ¿Coma 28? Sí, sí. Bien. El tiempo total, desde que se lanza del avión hasta que llega a la red a una altura de 90 metros, es de 4,28 segundos. Ya respondimos el punto C. Ahora con este tiempo podemos calcular cuál es el recorrido que hace en el eje de las X y a dónde tenemos que ubicar la red. Entonces X es igual a 72,22 metros sobre segundos por 4,28 segundos. La posición en X, en que tiene que estar la red, desde el punto de que se larga, tomando como referencia ese punto, es de 309,10. puede ser 309,1 sería, o 0,10 metros, les da así el resto. Sí. 309,1 metros. Ese sería la distancia desde el punto de lanzamiento hasta en el eje de la X donde se tiene que ubicar la red. Y luego nos pide calcular el módulo de la velocidad justo antes de tocar el suelo o de tocar la red. Para eso tenemos que, igual, en el punto D, no, el punto B. Punto B. Tenemos que calcular la velocidad de X y la velocidad de Y. O sea, descomponer y calcular velocidad de X y velocidad de Y. Velocidad de X es constante, es de 72,22 metros sobre segundos. Y la velocidad de Y es velocidad inicial de Y más G por T. Velocidad de I es igual. Velocidad inicial de I es 0, menos 9,8
metros sobre segundo cuadrados por el tiempo de caída. El tiempo total que tarda en llegar ahí, ¿no? 4,28. Eso da 41,94. Menos. menos 41,94 metros sobre segundo. Entonces tenemos las dos componentes, pero, no pedía las componentes, pide el módulo. O sea, a partir de las componentes, que sería la velocidad en X y velocidad en Y, tenemos que calcular el módulo y el ángulo. ¿Bien? ¿Cómo calculábamos la velocidad? Como vimos en el ejercicio anterior. Velocidad de X al cuadrado más velocidad de Y al cuadrado. Ese es el módulo de la velocidad. Eso nos da, me dicen el resultado, esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. 83,51. 83,51, sí. Puede ser. Me suena. Si alguien no le da así, diga. Ese es el módulo de la velocidad, que con esto contestamos el punto B. Pero, ya que estamos, vamos a calcular el ángulo. Arco tangente BI sobre BX. Eso da, BI sería menos 41,94, BX 72,22. Menos 30. Menos 30. Ahí quería. Sería 330. Serían 330 grados si los medimos así, o menos 30 grados si lo medimos así. Por eso le das negativo, porque lo que le está diciendo es, se mide en sentido opuesto. Si lo medimos en el sentido de las agujas del reloj, sería menos 30 grados. Si lo medimos en sentido antihorario, sería 330 grados, ¿no? Por eso le da negativo. Lo que está queriendo decir es que está midiéndolo en sentido horario. Es el mismo ángulo. Menos 30, o lo que es lo mismo, 330 grados. Cualquiera de las dos formas está bien, que sería 360 menos 30. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo había hecho para que el tiempo le dé eso? A mí me dio otra cosa, creo que despejé mal. Y chequea el despeje, porque con esta ecuación te tiene que dar este número. Tenés que resolver acá, que te va a dar menos 4,9, y eso lo pasás dividiendo, y después sacar raíz. Menos 90 dividido menos 4,9, raíz cuadrada. Te tendría que dar eso. Bien, para la clase que viene vamos a seguir movimiento en 2 dimensiones, vamos a pasar a movimiento circular, pero para repasar, traten de hacer el ejercicio número 4. ¿Bien? El ejercicio número 4 de la guía, traten de hacerlo y lo repasamos para cerrar lo que es tiro oblicuo. Profe, yo tengo una duda. Sí. O sea, ¿por qué a los 90 metros los tomamos como negativos y no los pusimos en el I positivo? Porque nosotros consideramos de que el avión es todo relativo esto, ¿no? Donde vos tomás el 0 puede ser elección. Yo tomé el 0 desde el punto de lanzamiento, es decir, desde el avión. Entonces el avión está 90 metros por arriba del suelo. Lo que yo marco acá es el suelo y está por debajo. Si yo miro desde el avión, está por debajo, o sea, en sentido negativo. Si yo tomaría el 0 como el suelo, el avión estaría a más 90 metros. Claro. Cualquiera de las dos formas te debería dar el mismo resultado. Siempre y cuando, poniendo, en lugar de tener este valor, vas a tener este, ¿no? Vas a tener
y el signo te va a cambiar, y bueno, y ahí, pero el resultado es el mismo. De una. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué número de ejercicio era este? Este es el ejercicio 6. Acá. Ah, bueno, gracias. El 4 queda para la clase que viene. Ya durante la semana, les voy a cambiar de cámara. Ya durante la semana estoy entregando las notas del práctico de laboratorio, y para la clase que viene hacemos el ejercicio 4. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana todos. Igualmente. Igualmente, profe. Gracias, Chao, profe. gracias. No, profe, gracias. Chao.